Hola, ¿cómo están acá transmitiendo? ¿Está bien ahí? Ahí estaba corrigiendo un poquito. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro capítulo más, otra edición más de La Conciencia Colmena. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo está María? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por estar ahí. Gracias por, sintonizarnos. Gracias por ser tan fieles instavidentes. Me encanta decir instavidentes. Bueno, escuchen, estamos muy felices, muy contentos todos de estar acá con ustedes. Nos están llegando un montón de mensajes. Muchísimas gracias para los videos anteriores. Todos los videos, ya saben, se van subiendo al canal de YouTube de La Conciencia Colmena. Ustedes, una vez que se hace el vivo, se sube directamente ahí, pasa 1 o 2 horas y ya están los videos colgados. Pero además ustedes también pueden ver los videos que hemos ido filmando anteriormente con La Colmena, que están buenísimos. Ya pueden ir ustedes viendo y también haciendo preguntas al respecto de los anteriores vivos o algún otro que les interese, porque nos conectamos directamente con todos. Nos conectamos con todas las integrantes de La Colmena. Ya pasó por acá, en estos vivos, Olga Portorreal, Vanessa Juriol, Silvana Madrid, la Gaby Sanoff, Belén Rosas, Alfredo Raimondo y Mariana Níquel. Hemos tenido invitados especiales que agradecemos muchísimo, como Alicia Carrasco, que nos habló de Ley de Atracción desde Madrid, Juanjo Valero, que también estuvo desde Barcelona hablándonos de su meta bioconciencia. Tenemos también a Eli Audano, que también nos habló sobre el niño interior, sobre la mirada del niño. Así que hemos estado con un montón de gente y van a seguir pasando. Hoy vamos a tener a una integrante de La Colmena, quien hizo el cuadro por el cual me inspiré en La Conciencia Colmena. Ahí está, el jaguar con todos esos hexágonos, que es lo que yo veía era una colmena. Ya que bien está esto. Y queremos agradecer a Victoria Mendoza, a Videomix SF. Ustedes se comunican a través de su Instagram, Videomix SF, y ahí van a encontrar a Victoria para que les haga todas las ediciones, que es una genia de las ediciones. Vamos a estar con María Julia Ferrero, ya estamos con ella, así que María Julia, cuando quieras. Juli, querida, largame nomás la solicitud. Vamos a estar hablando sobre el miedo contrató a un mal publicista. El miedo contrató a un mal publicista. Vamos a estar con la Eli. Eli, ahí está, la Ara. Vamos a estar con María Julia Ferrero, con la Juli, y hablar sobre esto, cómo perder el miedo. Ahí está, como buena alumna. Cómo perderle el miedo al miedo. Ya está. A ver, Juli. Esto no sé, ahí. A ver, agrega. Ahí está. El miedo contrató a un mal publicista. Así que, Juli, vamos a estar hablando con vos. Te vamos a estar haciendo todas las presentaciones. ¡Hola, Juli! ¿Se escucha bien? Se te escucha bien, se te escucha bien. ¿Cómo estás? Vos también tenés un jaguar como yo recién atrás. El mismo, otro. Hijo de la pandemia. Es hijo de la pandemia, tal cual, tal cual. Bueno, otra integrante, otra vigilia más de esta colmena. Y bueno, Juli, ¿cómo presentarte? Hay un montón de maneras de presentarte. Primero, desde una amiga, obviamente, artista plástica. Todos pueden encontrar los cuadros de Juli en su página de María Julia Ferrer, van a encontrar, y ahí van a entenderla mucho más, el alma y el espíritu de dónde viene la Juli Ferrero. Me encanta decir canalizadora natural, porque no sé si hay alguna que es comprada, no sé si hay si hay canalizaciones que sean producidas, no sé, pero queda genial decir, la gente entiende cuando se dice canalizadora natural. Intuitiva. A mí me encanta la palabra intuitiva, porque la intuición, después podemos hablar algo de la intuición, abarca todo, ¿no? Y fundamentalmente artista y creativa. Vive como piensa y piensa como vive. No es artista solamente cuando pinta cuadros, la Juli, sino es también una filosofía de vida. Y de ese caso también es todo junto. Es canalizadora, pinta, cuando habla también hace arte, desde todos los lugares. Así que esta es más o menos una presentación. Juli, más o menos bien por ahí, ¿eh? ¿Estás cómoda? Muchísimas gracias. Muy generoso tus palabras.
Sí, Gracias. no, es lo que... Juli, bueno, el miedo contrató a un mal publicista. Cuando hablamos y cómo perder el miedo al miedo, cuando hablamos del miedo estamos obviamente enfocándonos en un contexto que estamos transitando. Algunos de mejor manera, otros de no tan mejor manera. De todas las maneras, hay algo que si no te toca, hay con quien vivís, o un vecino, o alguien que está sintiendo este miedo. Cuando vas, o sobre todo los primeros días cuando ibas, por ejemplo, a un espacio como el supermercado, donde veías ese miedo generalizado y cómo la gente se comportaba en consecuencia, ¿no? Era como una desesperación, como estábamos todos como radiactivos, parecíamos que todos éramos agentes radioactivos, y eso también me parece que es algo y además también el miedo al futuro, ¿qué puede dejar esta pandemia? Desde todos los lugares, ya hemos venido hablando de eso con las otras charlas, y me parece que está buenísimo poder hablarlo desde este lugar y desdramatizar. Por eso el título me encantó, que elegiste El miedo contrató a un mal publicista. Y antes de ir de lleno, Julia, que nos metamos con tu charla, un poco que nos cuentes, porque ahí viene esto de lo que vos te decíamos en la presentación de esto de ser un canal, de canalizadora. ¿Por qué elegiste por qué elegiste o te eligieron este tema y cómo fue ese proceso durante este tiempo para poder llegar a esto? Que ya nos vamos a introducir. Bien. Bueno, desde un principio tuve la intención de poder aportar un poco lo que yo fui aprendiendo en este tiempo acerca del miedo, pero tuve que tomarme unas semanitas para organizarme y para también verificar todo eso, cómo yo lo estaba atravesando. Porque todas esas recetas que ya tenemos de antes, las tenemos que ir todo el tiempo como reevaluando, ¿no? Entonces me tomé estas semanas como para darlo mejor. Yo creo que es un tema que hoy tiene mucha validez, ¿sí? Porque nos estamos mirando cara a cara con el mundo en esta crisis mundial, pero que también atraviesa cualquier tiempo en donde alguien pueda escuchar estas palabras. Eh, lo que tenemos que pensar un poco es todas las emociones que sentimos, todas, la primera, la última, tienen algo que hacer con nosotros, tienen algo que ver con esto. Son hijas de un contexto, responden, están íntimamente relacionadas, ¿sí?, a lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que tenemos muchas emociones, por desconocimiento de esta inteligencia emocional, las tildamos de feas, de malas, de desagradables, eso yo no lo quiero mirar, ¿sí? Y quizás el miedo es uno de los que contrató al peor publicista, ¿sí? Porque es una de las emociones que uno en su vida intenta evitar, ¿sí? Pero tiene algo muy valioso para traernos, para ayudarnos, y tenemos que empezar a gestionarlo, empezar a entenderlo un poquito más para poder aprovecharlo, ¿sí? Y poder contratarle un mejor publicista. Sí, genial. De ahí entonces, y todo esto lo fuiste trabajando y también, como hablábamos recién, canalizando esta charla que ibas y venías, sí, ¿no? Con tus maestros, tus guías. Lo que hace el canal es como que cuando uno se alinea con lo que va a atravesar o a vivir o lo que querés comunicar, empieza a llegar por inspiración. Para los que por ahí les resulta un poco rara la palabra canalizar, digamos la inspiración. Llega por inspiración una respuesta. Entonces, por inspiración, mientras pintaba las madrugadas, me iban llegando este ejemplo, porque este ejemplo es muy de la vida cotidiana y va a ser este concepto que a lo mejor está grande, se entienda mejor. Entonces, esto es que uno se está alineando con el canal o con la institución. Y este es el tiempo que me tomé como para poder transmitirlo de la manera más clara posible. Está bien, tiene que ver desde ese lugar, ¿no? Y me encanta la palabra desde la inspiración.
que es la mejor charla que tenemos con los guías, los maestros, la información que está en el campo cuántico, y que cuando estamos preparados para recibirlo también, porque ponemos la budinera a veces, la antena, la budinera para cualquier lado y recibimos cualquier cosa o no la recibimos. En este caso... Hay una frase que es cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Entonces, de alguna manera es eso. A medida que vamos transformándonos en ese alumno que está listo, ese mensaje, ese maestro, que puede ser algo de la naturaleza, puede ser una persona, puede ser una frase, una foto, llega y nos ayuda a centrarnos y a poder aprender. Exactamente. Juli, entonces vamos al título. ¿Por qué ese título? Que es genial. El miedo contrató a un mal publicista. Bueno, un poco porque, como ya decía antes, el poder sacarlo de esa categoría que le pusimos de que es una emoción fea o negativa o baja que hay que evitar. Poder restituirle su lugar valioso que tiene en nuestro desarrollo. Por otro lado también le puse eso como si fuera una persona, porque muchas veces le damos esa entidad, ¿sí? Es como que es un monstruo grande, que le damos esa entidad como si tuviera vida propia, ¿sí? Como si pudiera tener la capacidad de contratar por él mismo a un publicista. Para bueno, desdramatizar y empezar a reírnos también de la película, ¿no?, que nos hacemos de lo que es esto. Sí. Desde ese lugar también, Juli, uno va pensando a este miedo desde un lugar donde también uno puede, no sé si enfrentarlo, pero sí ponerlo desde un lugar que en este caso es la de desdramatizar, es decir, desde ese humor que nos va a permitir o nos permite ya hacer esa pausa y poder manejar y entender, como vos decías, de dónde viene. Entonces, ¿cómo podemos definir al miedo? Mira, yo me voy compartiendo un poquito varias que fui aprendiendo acerca del miedo, pero me gustaría arrancar por una definición que da alguien que es un experto en inteligencia emocional, que es Roberto Levi, y es un psicólogo que hace 30 años que está trabajando en la educación emocional, en conocerla, en entender la inteligencia emocional. Y 30 años ya, o sea, nosotros recién ahora nos estamos preguntando y este tipo fue un visionario. Y él da una definición que me encanta, que dice que el miedo es una señal que indica una desproporción. Perdón, se escuchó entrecortado, Juli. Juli, ¿podés volver a repetir la definición? Se entrecortó un poco. El miedo, Levi lo define como una señal, ¿sí?, de que existe una desproporción entre los recursos con los que yo cuento, ¿sí?, que tengo para enfrentar la amenaza que tengo que atravesar. Entonces se prende esa señal para decir, guarda, acá no alcanzan los recursos para esta amenaza, este desafío que tenés que hacer. Y el miedo viene a decir, mirá, les voy a dar un ejemplo, uno de los ejemplos que me llegó por inspiración. Cuando nosotros estamos con el celular y de pronto, seguramente les ha pasado, aparece un mensaje que dice, su teléfono se está quedando sin batería. Entonces, sí, en este momento, ¿sí?, nos avisa, ¿sí?, que hay una desproporción entre el funcionamiento que yo quiero del celular, lo que yo quiero hacer con eso, y los recursos, la energía con la que cuento. Sí. ¿Qué pasa? Yo no me enojo con esa señal que viene a darme, ¿sí?, el celular de decirme te estás quedando sin batería, ¿sí? Entonces, empecemos a pensar en eso, en que es una señal que me permite prepararme. A mí esa señal que me avisa
que incluso me avisa más de una vez. Tenés 10%, tenés 5%, se apagará en 3 segundos. Me da tiempo para poder tomar acciones. Algo curioso es que la batería utiliza más batería para contarme esto. Está usando de la misma manera el miedo utiliza señales del miedo. ¿Sí? Pueden ser otras emociones como la humillación, la vergüenza, la ansiedad, los nervios, ¿sí? Pero están ahí para llamarme la atención, para darme una señal, para que yo pueda actuar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que como yo ya sé qué paso seguir y para qué está ese aviso de que se está quedando el celu sin batería, ¿sí? No pasa nada, me paro, busco el cargador, lo enchufo y ya está. Pero con el miedo, como nos enseñaron o no nos dimos cuenta o no lo pensamos, digo, no estamos entrenados para tomar acciones, para poder entender que es una señal, se nos viene el mundo abajo. Exactamente. Desde ese lugar, se te escucha perfecto, Juli, se te escucha perfecto. Por ahí la imagen es como robótica, pero no importa, el concepto está llegando. Por lo menos se escucha perfecto y espero que la gente también, que es lo más importante, que puedan haber escuchado esta definición que tiene que ver con esto de esa señal, como cuando se decían los pájaros de mal agüero, que realmente pobres pájaros de mal agüero no son de mal agüero, sino te están avisando de que viene algo y todo lo contrario. Son de buenos agüeros. Desde ese lugar también uno puede interpretar el miedo. Entonces, ¿por qué vos pensás que no todos tenemos miedo a las mismas cosas? Bueno, esto está muy relacionado a esto que veníamos hablando, porque de alguna manera es algo arbitrario, porque no todos disponemos de los mismos recursos. Entonces, al no tener los mismos recursos, no enfrentamos a las mismas amenazas. Levi, para retomarlo, él pone un ejemplo que dice, si una persona que no sabe nadar está en un barco, en el medio de un mar embravecido o de una tormenta, ¿sí? Es lógico que sienta miedo, porque él no tiene los recursos para gestionar esa situación. Ahora bien, esa misma situación para el comandante del barco, el capitán experto, no representa una amenaza, hasta se convierte en una aventura, ¿sí? Entonces, esto a mí me parece valioso y es otra de las ideas que recibí por inspiración, es qué sucede si podemos observar esto un poco y en este contexto que estamos viviendo, ¿sí? De pandemia, plantearnos el poder, primero, asumir que tenemos esos miedos y que somos un montón de emociones, un gran combo, como decía Girón, un cocktail de personalidades, ¿sí? Que hoy en día encima están así como listas para saltar. Entonces, cuando yo puedo blanquear esto, también puedo comunicarme con el otro. Y podríamos combinar recursos, porque el recurso que yo no tengo para enfrentar esta amenaza, quizás lo tiene otro, o la herramienta que yo tengo le sirve a otro. Entonces, al poder combinar esto, hacer una estrategia entre recurso, amenaza, entre todos, entre esta gran humanidad que está atravesando, todos estamos diciendo más de una vez, estamos todos en el mismo barco. Bueno, exactamente. Cada uno puede cumplir una función distinta en ese barco. Y si yo siento miedo porque, bueno, no sé nadar, bueno, lo comunico. Me darán prioridad con el salvavidas para que yo tenga un poco más de tranquilidad. No me voy a poner yo a decidir el rumbo que tiene que tomar el barco, porque eso lo sabe hacer el capitán. Cuando vos estabas hablando esto y haciendo un poco esta
esta aclaración y de por qué no todos tenemos los mismos miedos. No son siempre lo mismo lo que nos produce miedo, pero el miedo en sí termina siendo el mismo. Entonces, desde ese lugar, me parece que es cuando se produce en esa conciencia, se eleva ese miedo y pasa muchas veces a verse como esto, como hacerse realidad esas fantasías o esas películas de terror, ¿no? En donde entonces, como vos decías, es cómo yo me paro, cómo yo me planto y cómo en sí no entro en pánico por el miedo del otro, sino busco cuál es el mío, gestiono primero cuál es el mío, porque por ahí muchas veces no son miedos propios, ni siquiera a veces tenemos miedos. Es decir, en ese análisis que decís vos, que no todos los miedos son los mismos, es porque no todos nos producen el miedo a las mismas cosas, es muchas veces, yo creo que un poco en esta psicosis, por ahí estamos teniendo el miedo del otro, cuando en realidad yo me doy cuenta que en realidad mi función es tal vez ser en este caso el capitán o largarle el salvavidas al otro, ¿no? Entonces de ese lugar es cuando uno tiene que hacer esa diferencia como vos lo planteabas. Entonces, ¿cuál sería? Sí. Creo que también en el día todos somos el capitán, el marinero, en un mismo día estamos cumpliendo diferentes roles y eso también es la autocompasión que tenemos que otorgarnos. De decir, bueno, ok, en este momento puedo ser el capitán, en este no. En este, como decía Alfred en su charla anterior, busquemos un aliado, busquemos un socio, porque me estoy faltando la palabra de un capitán. Exactamente, exactamente. Sí, lo que te toque, no es el Titanic, muchachos, no es el Titanic, relajémonos, y si lo fuera, vamos a tratar de salvarnos, y si lo fuera, elijamos, no sé, el de la orquesta. Yo soy el de la orquesta, me gusta mucho el de la orquesta. Me gusta mucho el de la orquesta. Escucha, Juli, y viste que todas estas charlas, como vos, como integrante de la colmena, siempre tratamos de que, sobre todo en estos vivos, dejar alguna cuestión práctica, algún tips, viste que la palabra tips es maravillosa, pero llevándonos a lo culinario, que a nosotros nos gusta comer mucho, ¿cuál sería alguna receta? Bueno, yo creo que no hay recetas. Juli, ¿te gusta más que te diga receta que tips? Puede ser, sí, depende. Pongámosle ambos, como pusimos canalizador e inspiración, le dejamos receta o tip, que cada uno elija el que se sienta conectado. Vienen haciendo lo que quieren, así que yo ahora no les voy a andar diciendo lo que tienen que hacer. Hagan lo que quieran, sí, ya está bien. Yo me relajo. Mirá, tengo un jaguar también. Tengo el tuyo que es también, mirá. Este es otro, este es el padre del que hiciste. Este es el padre del que hiciste. Sí. Muy bien, dale. Yo creo que no recetas, ¿sí? Cerradas, terminadas, listas para publicar en el libro de Doña Petrona, para la incertidumbre que estamos viviendo. Pero, día a día vamos verificando cosas que van sucediendo, estrategias, ¿sí? Que nos pueden ayudar. El que por ahí está dando una opinión de algo tiene que ser porque ya lo sabe, porque ya lo transitó. Y bueno, nadie transitó una pandemia, entonces nadie sabe realmente. Pero cuando me empecé a preguntar al principio de la cuarentena, bueno, a ver, ¿de qué me dio la vida ya antes para que yo pueda atravesar esto? Encontré un montón. Y esto es una de las propuestas que les vengo a hacer. Que miren hacia atrás, porque hay un montón de vivencias, por más chiquititas que sean, que sí ya nos dan al menos una idea de cómo transitar. En mi caso, creo que las más importantes son las más difíciles,
Sí, los momentos más difíciles que tuve, ya sea los ataques de pánico, sea, cuando tuve que estar un año sin caminar y no podía yo hacer por mí misma actividades básicas. En tu caso, yo pensaba con lo social que sos y que te gusta chijetear, el año pasado con todo lo que atravesaste de la vista, tuviste que estar en reposo y en casa y con la paciencia y con una aceptación que parecía que no la ibas a encontrar. Entonces, ya se nos fueron dando las herramientas. Y no solamente en las cosas difíciles, también en el amor, en los vínculos, en cómo uno de alguna manera vamos aprendiendo a no autoaislarnos por no asumir el dolor, a no poder decir no puedo solo, no soy super Juli, no soy super Mauri y necesito asistencia. Entonces, todo eso, todos esos desafíos ya nos fueron preparando. Estaría buenísimo que podamos detectar, ¿sí?, todas esas vivencias, porque no es que empezamos a vivir hoy, ya somos todo un combo de experiencias, de sensaciones, de ideas, ¿sí?, que de ahí nos podemos ir. Estaría bueno que podamos invitar al miedo, ya que le ponemos así como cuerpo al miedo, invitar al miedo que venga a tomar el té. Poder escucharlo con respeto, porque, ¿qué pasa? Todas esas reacciones que muchas veces tenemos con el miedo, que es, lo odio, quiero que se desaparezca, lo tiraría, o hasta incluso contra nosotros mismos, me detesto cuando estoy así, miedo, me gustaría desaparecer. Todas esas conversaciones que tenemos con el miedo, si no lo estamos asistiendo, lo estamos limitando. Cuando nos decimos no seas cobarde, enfrentalo igual, ¿sí? Entonces, o lo ponemos en silencio, mute, en silencio, y no lo escuchamos. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez el miedo tiene que gritar más fuerte. Sí, es como lo de la alarma del celular. Sí. Que dice, su batería se está agotando. Después te vuelve a recordar. Después yo te dice, se apaga en 30 segundos y después ya se apagó. Entonces, como por ahí no tenemos conversaciones que nos permitan ir escuchándolo, lo que trae. Cuando es algo chiquitito, no dejar que se transforme en una bola. Es algo chiquitito. ¿Sí? Entonces, empezar a tener mejor diálogo. Cuando yo empecé a preguntarme esto, decía, bueno, ok, te voy a escuchar. ¿Por qué? Porque a veces venía y me contaba, como yo no lo sabía asistir, venía y me contaba una película de terror terrible, terrible. ¿Por qué? Porque se había hecho algo tan grande. Entonces yo decía, ok, esto que vos me estás contando, ¿es posible? Y una vez que respondí a eso, me preguntaba, ¿es probable? ¿Es posible que esto suceda? Bueno, pero es probable. Y muchas veces esa película de terror bajaba la intensidad. Sí. Y la otra herramienta que vengo a traerles hoy, otro de mis, no sé si fue por inspiración, no sé de dónde salió, pero es otra de mis estrategias que tengo en mi kit de emergencias contra los momentos donde no estoy pensando muy claro, tengo un kit. Bueno, esta es otra. Juli, es el kit cósmico, que todo el mundo puede armar. Después vamos a hacer una videoconferencia sobre cómo armar tu propio kit cósmico. Ojo al piojo, que es buenísimo, porque todos tenemos herramientas, todos podemos. Y el kit cósmico, señores, tenga su propio kit cósmico ya. Mirá que no se compra ni en el colectivo, ni en un kiosco, ni en el súper. Kit cósmico lo tenemos todos.
con un carrito va sacando así, esto necesito, venimos con ese kit cósmico. Bueno, Exacto. hecho esto, lo anoto, lo agendo. Seguí, Dale, Juli. será un placer. Voy a poner otro ejemplo muy de la vida cotidiana que seguramente en la edad que tiene hoy Adela lo debes estar atravesando. Eh, ¿Viste cuando pregunta sobre algo, dice, ¿y por qué? Y ¿Y por vos qué? le das la respuesta, y otra vez, ¿y por qué? Y vos le das la respuesta, ¿y por qué? 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 Hasta que Porque finalmente, sí, el porque sí, ¿por porque qué sí. por qué la gallinita dijo Eureka? Como decía Les Luthier. Hasta que, hasta que finalmente puede vaciar, sí, todo eso que necesitaba saber. Entonces, eso es un poco lo que yo apliqué, lo que tengo, una de mis herramientas de mi botiquín es, ok, si esto a lo que yo le tengo temor sucede, ¿qué puede pasar? ¿Podés Espero, repetirlo, Juli? Juli, perdón, se entrecortó. ¿Podés repetirlo, por favor? y sí, no hay problema. Si esto a lo que yo temo Mm. sucede, ¿qué puede pasar? Viene la respuesta y le vuelvo a preguntar, ajá, ¿y qué puede pasar? Viene la respuesta y le pregunto, ¿y qué puede pasar? ¿Y qué puede pasar? ¿Y qué puede pasar? ¿Y qué puede pasar? Sí. Eventualmente logro vaciar toda esa ansiedad, confusión, todo. ¿Y qué pasa? Como yo le doy el lugar para que hable, ya me está dando la llave, me está dando la solución, porque ahí mismo me está diciendo, bueno, si esto pasa, nos falta esto. Bueno, si esto pasa, correríamos este peligro y tendríamos que conseguir esto otro. Entonces, Sí. avanzo, 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 y quedo de esa manera que si me encuentra, porque el miedo también es una película que nos contamos a futuro, de Ujú. eso yo ya sé qué camino tomar, qué acción tomar, como lo del celular. Si me pone, se está agotando la batería, voy al cargador, lo enchufo y ya está. Entonces, Sí. ¿y qué puede pasar? ¿Y qué puede pasar? ¿Y qué puede pasar? Y yo no sé si es evolución, si es resiliencia, si es resignación a lo mejor en algunos, si es aprendizaje, pero nos damos cuenta que al final no pasa nada, porque cuando uno mira para atrás vos decís, wow, esta situación era tan difícil, mira todo lo que me dejó, mira cómo me preparó, y podemos hacer una lectura de decir, bueno, estoy acá y puedo avanzar, entonces es un ciclo. Sí, es como, bueno, subámonos a la bicicleta, contratémosle un mejor publicista y empecemos a animarnos, a preguntarnos también, en vez de acallarlo, decir, ajá, bueno, a ver, ¿qué tan fuerte estás gritando? A ver, ¿qué Es- puede pasar? ¿Qué más nos puede pasar? Desde ese qué más nos puede pasar, en realidad es la intención también como se formula esa pregunta. Siempre lo importante es la intención de todo. Le digo esto porque creo que estamos entrando en nuevos paradigmas y entre los viejos paradigmas están esas frases donde se planta la pregunta, o donde las personas se plantan desde la queja o desde el sufrimiento o desde un lugar ya desde fatalista, ¿no? ¿Qué más me puede pasar? Es decir, esto de qué más me puede pasar o qué más puede pasar, qué más pasa, como vos lo estás planteando, es también, implica hacerse esa pregunta, implica estar plantado y estar en eje
para hacerse esa pregunta. Esto que nos está pasando, que nos pasa, y en esta pausa que nos puso el planeta, es también para poder hacernos preguntas. Es también para esto que habíamos hablado, creo que con el Alfred, en el video anterior, tiene que ver con el autoconocimiento. Entonces, a veces el miedo es realmente preguntarnos a nosotros mismos. Es decir, el miedo es empezar a conocernos a nosotros mismos. El miedo es a veces por tener porque, bueno, por los prejuicios, ¿no? Y también por esas cuestiones de que tiene que ver el pasado como algo que pesa y no el pasado como algo que me está dejando herramientas. El pasado lo que me está dando son recursos, no algo que me está pesando. Entonces, eso sí significa un cambio de paradigma, una conciencia, no es un cambio de conciencia, despertar la conciencia en realidad, no es un cambio de conciencia, sino es despertar la conciencia. Se escucha medio entrecortado, pero se te ve perfecto. No, se te ve entrecortado, pero se te escucha perfecto, así que el mensaje ha sido llegado. Antes de cerrar la charla, porque producción, me dejaron un reloj acá, Juli, producción, pero que se detuvo a las 6:04. Yo no tengo idea de cómo vamos, no quiero que esto se corte, pero bueno, si alguien me avisa qué hora es, desde la producción, les agradecería muchísimo, porque es decir, no me puedo mover, Juli, esto es un estudio que vos tenés que estar la luz, está todo puesto para salir, no me puedo mover, Juli. Esto así, esto no es fácil, no es Instagram hacer así. Juli, antes de irnos. Ah, perfecto, ahí está. Me dijeron así, casi me lo 20. Escuchá, Juli, hablemos del cuadro que tenés atrás, ese nuevo jaguar, el jaguar. Bueno, pará, recordemos que en el video de la Juli, que está en el canal de YouTube, el video 3, que habla sobre el arte como expresión del alma, hablamos también, como en el video 1, que esto de la conciencia colmena sale gracias a este primer cuadro, es más grande el cuadro, por eso lo podemos mandar, que yo veía hexágonos, y bueno, la Juli estaba haciendo ahí, sanando su transgeneracional, y yo lo que vi fue una colmena, y ahí me surgió la conciencia colmena, etcétera, cuando la Juli recién estaba pintando el cuadro. Bueno, ahí nos estás mostrando el jaguar, Juli, igualmente después se ve como entrecortado, pero es impresionante. Igual lo vas a subir. Sí, está en proceso todavía. Mi bigote tiene, mi amor, pero sí, será un placer. Contame un poco sobre el cuadro. Bueno. ¿Por qué ahora? El cuadro también fue una de mis acciones de este kit de emergencias. De decir, ok. El kit cómico. Entonces pensé, bueno, ¿qué es lo que me trae paz? ¿Qué es lo que me trae calma? ¿Qué es lo que me ayuda a pensar más claro o a no pensar? Y la pintura tiene esta función muy intrínseca en mí, para otra persona a lo mejor sea cantar, bailar, darse una ducha, dormir, tirarse en el patio a los que tienen la oportunidad, bueno. Entonces, como me tomó por sorpresa un poco como a todos, cuando esto arranca y el no entender cómo van a ser las reglas todavía al principio de cómo es esto de estar aislado, cuánto va a durar y demás, dije, bueno, ok. Me levanté un día a las 3 de la mañana, ya estaba acostada y todo, me levanté, le di la base y al otro día arranqué. Y yo pensé que iba a pintar una ola, el océano, que es otra de mis pasiones, incluso había puesto el óleo azul, y mi mano empezó a pintar un jaguar. Lo que tiene de interesante los símbolos que vamos eligiendo es como que podemos de alguna manera conectar con lo que esos objetos o esos personajes, ese tótem, como le llaman algunas culturas, o si quieren pensar, por ejemplo, en las cuevas de Altamira, que se pintaba el bisonte para poder hacer esa magia de poder al otro día encontrar el bisonte. Es que nos permite tomar eso, ¿sí? Entonces, en este caso, yo tomé un jaguar porque es algo que me recuerda que el instinto, que
capacidad de relacionarme con el medio, la presencia, la observación que tiene el jaguar, pero sobre todo esto de que el jaguar tiene un instinto, pero no está al acecho o en alerta todo el tiempo. Se va a poner en esa postura cuando sea necesaria. Mientras tanto, puede estar en su actitud natural, siendo. Por eso también elegí un jaguar bebé, de alguna manera más cachorro, no tan sabio quizás, en la manera de que es el de la colmena. Este es un cachorro que todavía tiene mucho por descubrir, que viene nadando hacia la orilla, hacia la costa. En realidad, cuando la costa la pude recién pintar esta semana, no sabía si venía de una orilla, si estaba yendo hacia ella, estaba igual de sumergida que él. Y el otro símbolo que elegí fue poner los quirupé, porque más allá de que bueno, me fascinan y que es un hermoso de la naturaleza, mi papá me pregunta los primeros días, me dice, pero ¿y cómo vas a poner, lo vas a poner nadando entre los irupés, que los irupés están llenos de espinas? E instintivamente la respuesta, ahí hablé por inspiración, porque yo todavía no me había dado cuenta de lo que estaba pintando. Y le digo, sí, como en la vida, que vamos nadando entre espinas y belleza. Tiene esta flor bellísima, blanca, inmaculada, como es la loto, pero también tiene estas espinas. Y bueno, ahí vamos, nadando entre espinas y belleza, pero nadando al fin, disfrutando de eso. Por más que ese agua verdosa no deja ver, confío en mi instinto, confío en mi capacidad, confío en que aprendí a nadar y que voy a seguir aprendiendo mientras voy hacia esa orilla. Entonces, quizás les propongo que puedan sentir cuando quieran como conectar con algo, lo pueden hacer a través de observar, a través de dibujar, no importa cómo les salga, o buscar información de eso. Hay en la naturaleza tantos símbolos que nos pueden dar todas estas capacidades. Entonces, bueno, me está costando la transformación. Ok, me voy a ir a observar a las mariposas. Porque, ¿qué pasa con la mariposa? Ustedes si saben que es el símbolo de la transmutación, porque cambia su ADN, ¿sí? El bicho que está en el canasto tiene un ADN, y la mariposa tiene otro. Y para poder volar, es que tiene que tener todos esos colores como de parto, ¿sí? Que es lo que le permite que las alas agarren fuerza, ¿sí? Acepta ese cambio. Como en el cuadro de la colmena, donde están esos hexágonos y los planos detalles dentro de los hexágonos son las alas de mariposa. Y esto que vos, claro, y esto que decías, desde que se ve acá el cuadro, o ese cuadro que está en proceso, es lo mismo que estamos pasando todos, dentro de un proceso. En ese proceso uno se siente muy identificado por lo que ve desde acá, de ese jaguar joven, donde está, lo que está haciendo es ir descubriendo, está sus ojos en el horizonte, y la sensación es como que está descubriendo desde la contemplación también, porque está con una postura contemplativa. Creo que también hay algo de asombro, pero me parece que no se le ve ningún rasgo de miedo. Digo esto para unir y como ir cerrando la... No lo necesita. No lo necesita al rasgo de amenaza. El jaguar, para vivir su vida, necesita estar en su actitud natural, estar centrado, tiene que ser él. Yo acá tengo que ser Juli. ¿Cómo atravieso esto?
Juli, ¿dónde? Bueno, hoy la vida me pone este recurso desde mi casa. ¿Cómo? Bueno, online, en persona con Alce, que es con quien estoy pasando esto, será por teléfono con mi abuela y así iremos buscando. Pero los recursos que hoy tenemos es lo que necesitamos para hoy atravesarlo. Y además tenemos un montón de herramientas que fuimos aprendiendo antes que nos van a ayudar a poder transitarlo. No estamos, Por eso que... recién nacimos, ¿sí? Ya tenemos Sí. mucho adentro. Por eso mismo, por eso digo que el pasado no sea un peso, sino el pasado es aquel que te suministra los recursos con los que vamos a contar, con los que contamos ahora estas herramientas, y que en ese futuro no vamos a tener el miedo, sino vamos a estar como ese jaguar, desde el asombro, de la contemplación, desde el ir observando, y cómo en ese observar se va viendo ese jaguar cachorro que va con total tranquilidad, sí, desde el cuidado obviamente, pero con total tranquilidad y seguridad, los pasos que va dando, así sea arriba de espinas, ¿no? Porque fíjate que ni siquiera es tierra firme ese agua para el jaguar. Entonces, Sí. bueno, hoy no estamos en tierra firme. No importa, la belleza de las espinas están ahí. Me queda intentarlo, me queda atravesarlo, me queda descubrirlo. Y, insisto, no vamos sin miedo, no tengamos miedo. No, sí, tengamos miedo, pero teniendo esta nueva publicidad del miedo, de entender que es la señal que me está ayudando, que me está manteniendo a salvo. ¿Cómo nos vamos a enojar, por ejemplo, con el semáforo en rojo si se pone en rojo? Es una señal que me está preservando. Nada más, no tiene la culpa. Entonces, tratemos esto de incorporarlo, escuchémoslo a esos miedos, porque vienen a traernos algo. Antes de que se haga la película de terror, ya tienen algo para decir. Exactamente. Transformemos el pájaro de mal agüero en buen agüero. Así que, Juli, escucha, antes que se nos acabe el tiempo, y antes de despedirnos, queremos decirle a la gente, a los instavidentes de la Conciencia Colmena, que pueden seguirnos en la Conciencia Colmena, acá en Instagram, en el canal de YouTube, la charla de la Juli, van a poder escucharla. Se te vio como muy entrecortado, pero el mensaje llegó perfecto, Juli, así que tranquila. Ahí entran al canal de YouTube, La Conciencia Colmena. Pueden entrar al Instagram de Juli personal, que es como es Juli Ferrero. Y para ver tus cuadros también, Juli.Ferrero. Juli.Ferrero, la siguen a Juli. Y ahí en el Facebook de María Julia Ferrero, para ver sus cuadros. Sí, no están todos, voy a hacer la tarea de subir los que faltan, pero hay bastante. Y ahí van a entender mucho. Exactamente. Bueno, yo me despido, nunca digo que soy Mauricio F. Gómez, pero no importa. Los recibimos a todos, Juli, muchísimas gracias. También pueden preguntarme en mi Instagram, Mauricio F. Gómez, que yo también reenvío a todas las chicas de la Colmena las preguntas que quedaron atrasadas o que no pudieron ser respondidas de todos. ¿Cómo perder el miedo al miedo? Contratar a un buen publicista ahora, miedo. Así que gracias, Juli. Pronto, la semana que viene, vamos a tener más charlas, vamos a estar más con la Conciencia Colmena. Ha sido un placer, un gusto, y a disfrutar. A disfrutar y a nada, qué sé yo, y hagan lo que tengan ganas. Miren, hagan como tengan ganas, como siempre han hecho. Así que no molesten más. Combinemos entre todos las estrategias, ¿sí? Los recursos, la amenaza, ¿sí? Si combinamos los recursos de todos vamos a estar muy bien. Buenísimo, muchísimas gracias. De eso se trata, ¿no? De eso se trata, de esta gran conciencia. Nunca mejor dicho, la Conciencia Colmena. Gracias, Juli, gracias a todos, y sigan en la Conciencia Colmena, y nos despedimos riéndonos, Juli, acuérdate como siempre para no quedar así, ¿eh? Te agradezco. Un beso a todos, un beso, gracias.